Pelotudos en modo solo fútbol, solo mundial. Aquí con mis amigos de toda la vida. Viajaremos en el tiempo a través de la historia de los mundiales, pero sobre todo desde nuestras vivencias, sentimientos, historias, recuerdos, emociones, todo lo que nos ha conectado a lo largo de la vida con el maravilloso mundo de los mundiales de fútbol. Y es que el mundial es más que 22 pelotudos detrás de un balón. El mundial es toda una experiencia existencial, casi que espiritual para nosotros que somos futboleros. Entonces, señores, amigos, los invito a hacer ese repaso desde cuando éramos niños. Y nuestra niñez, nuestra infancia coincide, y no se me vayan a hacer ahora los jovencitos, con los mundiales del 70 en México, 74 en Alemania, 78 en Argentina. Y para que ya vayan pensando cómo se conectan ustedes con esa época, pues yo les cuento, digamos, mi primera sensación con un mundial que fue en 1974 en el Mundial de Alemania. Yo llegando del colegio, bajándome la casa, ahí en la Floresta, profesor Moreno. Y entro y mi mamá siempre me tenía onces, me tomo mis onces favoritas, Milo con chocorramo, prendo el televisor, a blanco y negro obviamente en esa época, y me encuentro con el partido Argentina-Italia. ¿Qué pasa? Empieza ganando Italia y empata Argentina con gol del loco Houseman. Y yo lo celebro como propio, con lágrima en el ojo. Con el tiempo entendí, porque yo me preguntaba, y yo, ¿qué hago, qué carajos hago yo celebrando un gol de Argentina con lágrima en el ojo? Y bueno, eso tenía que ver ya con la vida en el colegio Helvecia, en donde había esa rivalidad entre suizos y colombianos, sana rivalidad. Y obviamente eso lo llevó a uno a la rivalidad de Europa-América en el fútbol. Y de ahí, pues, esa alborozada y alborotada celebración mía con el gol de René el Loco Houseman. Entonces, mi estimado iluminado, ¿usted con qué se conecta? Como con esa infancia, con esos mundiales de esa época, ¿con qué recuerdo? Pues hombre, Sensei, Cuéntenos. muchas gracias por la invitación, primero que todo, a este prestigioso eh, programa, Los Pelotudos. Y hombre, me extraña que usted no tenga recuerdos de 1970. Yo sí recuerdo mucho. Mi primera eh, aproximación al Mundial fue cuando hacíamos el álbum del Mundial del 70, que tenía una forma de un balón. Y yo me acuerdo mucho, mi papá abriendo un paquete de monas, abre el paquete y dice, nos salió Pelé. Eso, recuerdo, ese es como la primera aproximación que tengo al mundo, a la historia de los mundiales míos. Y recuerdo mucho en ese mundial que mi hermano era un poco eh, egoísta y se pedía siempre ser Pelé en los partidos que organizábamos. Y entonces yo no, yo me quedaba como sin muchos argumentos, pero entonces yo me pedía ser Gordon Banks, que era el Claro, arquero de la selección inglesa. Entonces, claro. esa es como mi primera aproximación a los mundiales, hombre, es lo que yo recuerdo. Claro Oiga, que y no- recuerdo y- ese equipo de Argentina en 1974 donde tapaba un arquero de nombre Carnevali. Me encantaba claro, ese nombre. Carnevale, Carnevale, y Y adelante estaba, jugaba el ratón Ayala. estaba el ratón allá, la que era así de un bigote largo y unas mechas, por eso le decían el ratón, ¿no? Sí, Y bueno, usted habla de Gordon Banks y de Pelé, y qué coincidencia, porque en ese Mundial del 70 pues se produce lo que se considera la atajada del siglo, que sí. es un partido entre Brasil e Inglaterra, un centro de Jairzinho, un cabezazo de Pelé al piso, una cosa impresionante que tenía que entrar o entrar. Y usted que era Gordon Banks, mi estimado iluminado, saca el balón de una manera que ni la física hoy en día logra explicar. La Sí. atajada del siglo. Profesor Moreno, ¿cómo me le va, profe? Ah, no, vamos a darle paso a nuestro invitado A los primero. invitados. Primero el maestro, Sí, maestro Espinosa, es que como lo veo por allá con unas gafas, no lo reconocía, maestro. Sí, unas gafas nuevas, Ah, unas estrenando. gafas de trabajo. No, buenas noches también. Muchas gracias por invitarme a este tan prestigioso programa.
En cambio, mi primera aproximación al mundial, me acuerdo, fue más adelante. Pues sí, lo de los álbumes, sí, que uno los pegaba con goma arábica, que salían las monitas, eran como, no me acuerdo, sino tres o cinco, y tocaba comprarlos por distintas partes de Bogotá para que no le salieran repetidas. Entonces, paraba uno como en 20 tiendecitas y compraba de a paquetico hasta que completaba algo. Pero me acuerdo fue llegar en el Mundial de Argentina 78 a la casa, que además era muy raro porque llegaba del colegio y veía a mi papá viendo fútbol con un tío, viendo partidos del Mundial. Y especialmente me acuerdo de ese Mundial, un partido que era Argentina, no me acuerdo contra quién, y patearon y había un defensa que se llamaba Tarantini y se pegó una estirada y la tapó con la mano, como si fuera Fillol, el arquero, ¿Sabe y contra quién fue fue? penalti Le recuerdo el rival contra Polonia. con Lato. Argentina, Lato era el que jugaba en Polonia, Argentina, ¿no? claro, estaban Sarmach, el Lato, Tomaseski. Smuda, Tomaseski, y esa jugada fue en ese partido, la que usted está contando. Sí, sí, se estiró Tarantini, se estiró como si fuera el arquero y la sacó. Y cobró Polonia el penal y lo tapó Fillol. O sea que lo de Tarantini pues fue Ubaldo Matildo Fillol. heroico, claro que sí. Sí, no, Bueno, pero me profe, acuerdo era eso, llegar a la casa y a mi papá le gustaba ver el mundial con las cortinas como si fuera cine. Entonces cerraban las cortinas del cuarto para que es un ambiente más especial todavía. bueno, profe, Y usted eso no era me vaya a mágico. decir que no vio los mundiales, que usted estaba muy chiquito, porque Pues yo era, es que ustedes siempre me llevan bastantes usted ya años, ¿no? Aunque caminaba calle, Bueno, no parezca, entre usted ya todos ustedes me llevan caminaba calle allá en como 10 años Chiquinquirá. cada uno. bueno, pues me alegra mucho Su cima ceniza lo delata, profesor. tener aquí al maestro y al iluminado con el sensei. La verdad no quiero presumir de más joven, pero yo tengo recuerdos del Mundial del 78 y de España 82. Del 78 me impactó el 6-0 que generó tanta controversia contra Perú. Me encantaba la defensa de Pasarela y Tarantini. La melena de Tarantini era desordenada y yo preguntaba si con ese cabello, cuando se le venía la cara, podía ver al delantero que enfrentaba. Y por supuesto la gran estrella de ese equipo que era el matador Kempes, que es un hombre que siempre quisimos. Pero ahí el manto de duda con el Perú, digamos que nunca se superó. Y el otro brevemente es Italia. Rossi, la figura de Paolo Rossi me cautivó, me parecía un goleador de área, un hombre que no perdonaba en las 18 y me encantaba Italia también. Vamos a Como Colombia no extrañarla. iba, teníamos que acudir a equipos ajenos. Claro, vamos a extrañar a Italia en este mundial, ¿no? Muchísimo, Uy, Un muchísimo, histórico. claro. Bueno, de Pero en esa época Argentina, también Perú tenía un equipazo, ¿no? En el claro, 78 Perú era tenía un equipazo con Cueto, La Rosa, Cubillas, Cubillas. Cubillas. Hay un Paulitas. partido de Perú, Tumpitas. hay un partido de Perú en el 78 que es contra Escocia y lo gana Perú 3-2, una cosa espectacular de Cubillas ese día. Yo celebré como propio también ese triunfazo de la selección inca en ese mundial que, como dice el profesor, Gol de estuvo manchado tiro libre. por el 6-0 de Argentina al Chupete Y, Quiroga, ¿no? Oye, ¿se acuerda? Chupete, Eso le iba a decir que el arquero de Perú era Chupete qué Quiroga, que era chupete tan argentino. vendido que eres, oye. Nacionalizado, nacionalizado. Claro Sí, que pero además era nacido en Argentina. era nacido en Argentina, nacionalizado en Perú el Chupete Quiroga, pero también hubo un error gigantesco de la FIFA porque no jugaron los partidos al tiempo. Brasil jugaba contra, Brasil jugaba contra Italia, creo, 3-0 ganó. y después jugó obviamente Argentina sabiendo el marcador y con la figura de Videla entrando al camerino de los peruanos en plena dictadura argentina, pues ya sabemos que podía terminar pasando, ¿no? ¿Cuál 6-0 fue el jugador y argentino que se negó a dar la mano a Videla? no sé, esa historia sí no me la conozco, Sí, profesor, hay un maestro. gran jugador argentino que se negó a dar la mano a Videla, es que no me acuerdo cuál era. Bueno, habrá que recordarlo. ¿Alguno de ustedes Que lo es, recuerda? eso creo que lo cuenta ¿cómo es que se llama? Este mexicano que escribe sobre fútbol y narra, tiene unas vainas impresionantes. ¿Cómo es que se llama?
Bueno, si se acuerda, nos cuenta más adelante, maestro. Bueno, Sí, vámonos más adelante. Digamos, esa fue la época de infancia, que fue una época fabulosa para los mundiales. pero, pero venga, ¿se acuerdan que Eh, el primer mundial de fútbol que vimos a color fue el de España 82? Sí, sí, señor. espere que ya vamos para allá, no me desordenen el programa. Bueno, muchas gracias. Entonces venimos a la segunda parte, que es Mundial 82, Mundial 86 y Mundial 90, que es cuando ya entramos como a la adolescencia. Nosotros nos graduamos en el 83, ¿no? Iluminado del Es colegio. correcto. Hasta ustedes son Y mayores, claro. sí, somos mayores, Pero somos el bastante combo. mayores, ¿no? No mucho. No, es que El no gorro perdía, lo Estaba haciendo mi delata, pero primera bueno, bueno. comunión en ese momento. lo que pasa Es es que no más, perdíamos años, éramos juiciosos más bien. sí, no perdíamos años y logramos coronar en el Helvecia, ¿no? Iluminado. En el tiempo que es, Oiga, y entonces viene el Mundial 82 del que estaba hablando el maestro. Y claro, ese mundial trajo la primera transmisión a color. Yo me acuerdo, naranjito. yo me acuerdo que en la casa mi papá nos dice a mi hermano y a mí, chinos, caminen para Unicentro. Faltaba un día para comenzar el mundial. Nosotros, no, que caminen para Unicentro que les conviene. Yo, bueno, listo, qué pereza, no camine, pues. Y llegamos a Unicentro, y entramos a un almacén de televisores. Y ya con mi hermana nos mirábamos con el ojo aguado de la felicidad. Y listo, empieza mi papá a mirar televisores y se compra un Hitachi, me acuerdo mucho. Antes del Mundial. No, hermano, eso fue mucha felicidad empezar a ver fútbol a color. Yo creo que eso nos marcó a todos, ¿no? Iluminado. Sí, claro, Mundial del 82 con naranjito como mascota. Sí, Jugado en España, gran mundial. gran Recuerdo Mundial, mucho, ¿no? sí, claro, recuerdo mucho de ese mundial, un partido España-Chile, creo que fue. Y el España-Chile, recuerdo. famoso Brasil-Italia, en donde queda Claro, eliminado Brasil con los 3 goles de Rossi de los que hablaba el profe Moreno. ¿Se acuerda, profe? inolvidable. Ese Brasil Tiene- que sa- era una máquina con Zico, con Sócrates, Son niños Con tenía a cerezo. niño Toninho Cerezo. Cerezo, a Falcao, ese sí era el verdadero Falcao, profesor. El Sí. verdadero Tenía, tigre, tenía, se me acaba de ir. Junior, ¿se acuerdan de Junior? Claro, claro. No sé. sí, gran mundial Valdir ese. Pérez era el arquero, ¿o no? Sí, ¿Leao? No. no, Valdir Pérez. Valdir Pérez, Valdir Leao fue en el Pérez. 74. Sí, Sí, sí. correcto. Y 70 tal vez, ¿no? Pero Leao. No, ya que hablan de Brasil, ¿No? Leao no uno fue creía 70. que Brasil era su No, equipo. esa fue Félix, Félix. Félix 70, ¿no? Félix. Félix, el famoso gato Félix. Señor profesor. Decía, Queríamos mucho decía a el profe Brasil. que Había era un nuestro. sentimiento pro Brasil muy grande. Nos identificábamos con ellos Claro. y como la selección no iba, pues llorábamos cuando perdía Brasil. Claro, yo creo que todos lloramos ese tres No, dos de Italia a Brasil, fue un No tramacazo muy bravo. todos, no todos. ¿Usted no lo lloró? No, porque es que, no sé si se acuerdan, nosotros vivíamos bastante cerca al estadio, al Campín, y cuando había gol en el Campín se oía en la casa. Y una noche cuando yo era pequeño estaba durmiendo y jugaban Colombia-Brasil, y nos metió una paliza y eso sonaba en la casa, ¡gol! ¡Gol! Y después fue que Brasil nos barrió con nosotros el piso. El Entonces 6-0. tenía un dolor hacia Brasil y nunca me gustó. Más adelante ya me gustó, Mm, pero durante mi adolescencia y mi infancia no me gustaba Brasil por eso. claro, porque Brasil nos atendía. Ese 6-0 del que habla el profe fue en el Maracaná, con la sentada de Vilarete en el balón una noche. Pasaron el partido por televisión, me acuerdo mucho. sabe que a mí me renació el amor por la selección brasilera. Este año otra vez vuelvo a hacerle barra al Brasil. Oiga, estamos conectados, iluminados. Estoy de Sí, acuerdo. claro. Yo también estoy como Pero es que usted más que Brasil, renaciendo. usted es hincha de Ancelotti. Entonces Ancelotti puede ser el técnico del Deportivo Tapita y usted se vuelve hincha del Deportivo Tapita. Carleto es un grande. Carleto es un Sí, él grande, es sí. un grande, pero este Brasil no está bien engranado. Algo pasa. Bueno, ya llegaremos al Brasil de ahora porque nos faltan como 20 años No, de no, pero espérese, mundiales. ¿se acuerdan en ese España 82 que había un jugador, en un partido, un jugador español que era ¿cómo es que se llama?
que era como la garra española, pero les decían de otra forma. La Furia, la 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 Furia. furia. Furia en un tiro de esquina saltó y se rompió la cabeza contra el delantero del otro equipo y los dos sangraban y siguieron jugando, pero así a chorros. Bueno, eso está bien, el fútbol es para varoncitos, con las esferas bien puestas. Era un señor español medio calvo, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Mundial Butragueño, no, 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 82, Mundial No, Butragueño fue 82, más adelante. más adelante. Mundial 82, Amor, hierro. pasamos al Mundial No, tampoco, no, 86. no. El Juanito, ¿por creo que qué se 86 no, que llamaba por no qué, se hizo en Juanito o algo Colombia y así. se fue para México. por qué no lo googlean y dejamos avanzar el programa, señores? Gracias. Mundial 86, ¿cierto? El Mundial de Maradona. ¿Con qué se México. conecta ahí iluminado en ese Mundial del En ese 86? mundial yo me conecto con la previa, donde el Junior jugó contra la Argentina en en la inauguración del estadio de Barranquilla, Del si no estoy Metro, mal, el Metropolitano. Metro, que en en el Junior jugaba el peruano Uribe, Sí, Julio claro, Julio César César. Uribe. Julio Julio César Uribe, César. un gran partido y Mm, también pues, me acuerdo cuando fuimos a ver la eliminatoria acá con Colombia, Argentina, que nosotros salimos del estadio y dijimos el campeón va a ser Argentina porque era un equipazo y mm. tenía a Maradona en su mejor momento. Claro, vimos a Entonces, Maradona haciendo 21 con una cáscara de naranja que le tiraron de la tribuna. ¿Se acuerda, Illuminado? sí, 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 Ah, pero, claro. nosotros, pero no sé si se acuerdan que Suiza vino aquí a ver como era en México, Suiza vino a entrenar aquí y entrenó en el Helvecia y jugó en el Campín y fuimos con un bus del colegio a verlos. Me acuerdo el No, qué entrenamiento privilegio. en el Helvecia, de esa selección suiza. Profe, ¿qué se acuerda de ese mundial? ¿Con qué se conecta usted en ese mundial del No, con 86? los sombreros mexicanos, con, digamos, un mundial mucho más cercano, con la nostalgia de no haber sido en Colombia, a muchos nos dolió, Oiga, sí, sí, a muchos nos dolió. Y claro, el gran mundial de Maradona al final, la fuerza y el liderazgo de Maradona hizo que le apuntáramos a Argentina más que a Brasil. Era el mundial para Maradona. y el golazo de sí, Maradona contra los ingleses, ¿no? El golazo ¿Cuál de los famoso, dos? no, el que se saca como a 8, no el de Sí. la mano de Dios, el otro, que se El derriba maradoniano. como a 8, claro, sí, claro. espectacular. Oiga, y en ese momento estábamos, oiga, usted y yo estábamos recién entrados a los Andes, ¿no, profe? Para hacer un parangón también con nuestras Estábamos vidas. en tercer semestre. Tercer semestre en ese momento. Pero la Uno gran faltaba ventaja, clase por ver mundial, uno no no, sé. estábamos en vacaciones. Ah, Esa era la, estábamos. claro, esa era la gran ventaja de esos mundiales, que uno los veía en vacaciones, Lo que pasa es ¿cierto? que el sensei se la pasaba de vacaciones en vacaciones, ¿no? Sí, 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 no, sí, por sí. algo me gradué de los Andes, cierto profesor, con lo jodido Oiga, que era. oiga, o sea que 40 años vuelve el mundial a México, juepucha. Ya Sí, pasaron 40 40 años. años. ¿Se acuerdan que Oiga, en la final tembló acá en Colombia? en ¿Sí Sí. recuerdan? Colombia. Y Y tembló en eso, México antes del Mundial, un temblor durísimo que botó, que puso en duda la realización del Mundial, ¿no? ¿Se acuerdan? sí, Terremoto en claro. México. ¿Usted piensa, Pero iluminado, lo que que dije de hubiéramos vacaciones, podido no sé si hacer el ustedes Mundial? concuerdan. Como casi que nuestra vida ha estado regida por los mundiales, cada cuatrenio uno sabe que avanzamos en el tiempo. Generalmente hacíamos como vacaciones para poderse ver todos los partidos del mundial, ¿no? Claro, y en el colegio era una maravilla porque nos coincidían las vacaciones largas con el Mundial. En la universidad también. Oiga, iluminado, ¿usted cree que se hubiera podido hacer el Mundial en Colombia? A mí siempre me ha quedado esa duda. Hombre, yo creo que si hubieran robado la mitad de la plata y de pronto hubiéramos terminado haciendo un papelón, al final hubiéramos claudicado, hubieran levantado alguna cortina de humo, ¿cierto? Porque es que somos especialistas en cagarla. Qué pena la crudeza. Claro, últimamente la cosa ha mejorado un poquito, ¿no? ¿Y Oiga, cuáles eran nuestros jugadores estrella del no, 86? venga, ¿Se yo acuerda? complemento. Estaba el co- Nano Prince, Ay, el arriero Hernando Herrera. Herrera. Hernández, ¿Teníamos con Iguarán. qué? No, no, teníamos para. No, sí No, había gente, estaba Arnoldo Iguarán, el pibe Valderrama ya estaba.
El pibe en el 86. Claro, No, ¿sabe sí, quién? sí, el pibe sí, Sí, porque el pibe ya en estaba, la Copa América del 87 el pibe fue muy bueno. estaba Ah, con, si ustedes se acuerdan, John Edison Castaño, ya claro, empezaba a era el ser el gran mejor jugador que jugador de era. todos. No, yo le iba a decir al iluminado, complementando el comentario del Mundial 86, que ahí lo grave hubiera sido que entre Gacha y Escobar y los señores de Cali, los señores, ¿me acuerdan el apellido? Los señores de Rodríguez Cali, Orejuela, los señores Rodríguez los Orejuela, que patrocinaron a un señor claro, usted gordito. se los imagina los tres llevando la Copa Mundo y peleándose entre ellos a ver quién la entregaba al capitán ganador. No, pues se habían echado bala, seguro, a la... Sí, Bala en pleno Nemesio Camacho del Campín, una balacera ni la hijo de Bueno, pues, madre. Bueno, qué pena avancemos. la crudeza, pero eran No, años difíciles. es que es la Era, realidad es- de la bueno, época. ¿y Era la Argentina realidad. quién le ganó en ese mundial? Mire, Argentina le gana, bueno, el que le gana a Inglaterra, ¿no? Después le gana a Bélgica en semifinales Que Maradona se hizo un golazo. sí, y contra le gana Bélgica. la final a Alemania 3-2, que va ganando Argentina 2-0, le empata a Alemania 2-2 y gana Argentina en el último minuto, ¿cierto? Pero eso, Sí, eso fue en 90. ¿Se acuerdan, no? De esa Fue final sí, claro, del Italia claro que me 90. 86, acuerdo. pleno Yo iba, estadio yo iba por Azteca. Argentina en esa época. En ese partido yo iba por Argentina. En el Argentina-Alemania iba por Argentina. Yo Sí, también iba por Argentina. Sí. ¿Usted por quién iba, profe? ¿O usted es No, anti-argentino? Como el no, colombiano yo no típico, soy. anti-argentino. No soy ni anti Santa Fe ni anti Nacional, menos anti argentino. No, yo iba por Argentina. Yo iba por Eh, Argentina. La frialdad alemana no me convencía, era un juego muy técnico, muy táctico, perdón, pero no tenían como el despliegue de habilidades de los suramericanos. A mí me cautivaba Maradona. Valdano Bueno, arriba, volaba. Valdano, claro. ¿Se acuerdan Ruggeri, que esa final creo que Alemania jugó de verde, ¿no? sí, jugó de sí, verde, Sí. correcto. ¿Le Y suena el nombre ese, de Goicochea? Claro. y ese verde, ¿qué pasó con el iluminado que se desiluminó? Se oscureció. ¿no me ven ahí? Ya, nuevamente. ¿Ya? Ah, bueno. Bueno, avancemos porque esto se nos va rápido. Mundial 90, primer mundial de Colombia, después del 62 en el famoso 4-4 De y el primer Arica, mundial Chile. y el primer mundial que vivimos nosotros, pues ya viendo a nuestra selección en un mundial, eso fue muy emocionante, ¿cierto? Aunque Claro, también, como hacemos siempre en Colombia, la terminamos embarrando hasta más no poder, ¿no? claro. Un recuerdo de ese mundial, a mi papá lo acababan de operar del corazón y cuando Freddy Rincón hizo el gol, casi se le descosen Uf, las costuras del pecho. uy, Uy, hijo de madre. uy, Y no, ese eso ya es gol, palabra mayor. Pero es que no han debido dejarlo ver ese partido. Sí. Imagínense Pero lo eso, que... pero ¿quién, pero es que quién, se quién, acuerdan que quién se esos iba a eran unos imaginar? rituales y todos juntos a ver el fútbol a esas ¿Quién se horas. iba a imaginar que le íbamos a empatar a Alemania? Yo creo que ni el El más viene optimista de los Colombia, Dios colombianos. mío. Sí, se acuerda. Pues, pucho. Yo Hombre, estaba yo con mi recuerdo, padre y nos abrazamos ese día, estábamos como peleados con mi papá. Y en ese gol, obviamente, qué abrazo y qué llorada y qué de todo, Dios mío. Qué gol tan emocional, el más emocional de la historia de los claro, y mundiales la para mejor banda Colombia. sonora de los mundiales también, Ah, ¿no? ya, pero Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y el William Vinasco le ponía picantico a la cosa. Sí, Sí. claro. Buen Don narrador. Adolfo. Sí, sí, sí. Buen narrador. Los de ahora no me gustan, pero bueno, eso será otro tema. Ese Y es otro tema, paz. pero es que le generaban como el tema de la identidad, del fervor, No, le ponían. y el colombiano típico, ¿no? Pasó por encima del palo de mango. La típica, ¿no? Viene Colombia, Dios mío. Uy, no, yo casi. Y no Oiga, nos usted, salimos con usted, Sensei, a ¿ah? echarnos maicena y nos trepamos allá en unos camiones como hasta las 2 de la mañana por toda la Claro, 15. porque yo vivía en la 15 con 80 y ahí armaban semejante zafarrancho tan terrible. Y nosotros dos estábamos haciendo la tesis, ¿se acuerda, profe? Que duró De esos casi lo de días. un mundial, casi dura 4 años, pero eso será otro tema. Yo por ahí ¿una me tesis acuerdo, entre mundiales o qué? Sí, sí, y nos salimos y resultamos en un camión. oiga, no puede ser que esto ya se va a acabar. Increíble. Bueno, nos toca afinar.
Eh, Mundial 94, Estados Unidos, triste mundial ese, ¿no? Con el asesinato de Andrés Sí, Escobar, no, hombre. no, no. Eso fue muy triste porque estábamos muy ilusionados, además. Claro, yo en la polla que hicimos con los primos puse a Colombia perdiendo la final con Alemania, creo. Una locura total. Y nos habíamos dejado llevar también un poco por las noticias, por el triunfalismo. Sí, claro. Pecamos un poco. Cabo, Todos. yo les digo una cosa, no era descabellado, yo creo que es la mejor generación del fútbol colombiano que ha habido. Sí, Teníamos unos monstruos, sí, había unos sí, sí. Sí. monstruos. El Tino Asprilla es un monstruo, el Oh, Tren Sí. Valencia es un monstruo. Hoy en día jugaría Freddy, Freddy Rincón, Rincón, hoy pibe, en día sería el pero centro Pero es del, que no olviden que el Tren fue goleador en Alemania, ¿no? Pues como claro. con 10 golecitos, pero hizo goles en el Bayern. sí, Y el sí. Tino le metió tres a la Barcelona cuando nadie le ganaba. Es que era un Newcastle. equipo con el con Newcastle. del Newcastle, claro. No No, era un y la equipo, goleada que le pegamos a Argentina 5-0 allá, ¿no? claro. Entonces, pues sí, daba para pensar realmente. Presagiaba una mejor ubicación, pero ¿cuál fue el gran error? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos No, sacaron el último? el ambiente del narco en Colombia es que cuando a una selección Colombia se le mete la contaminación de factores externos, eso se pone maluco, eso no funciona bien. Entonces los narcos haciendo apuestas y amenazando que si jugaba Barrabás Gómez le mataban la familia y amenazando a Matura. Dígame, ¿qué equipo va a jugar bien bajo esa presión? No, Ninguno. No, pero Y yo creo que, pero también se acuerdan que no solo fue eso, sino Colombia, por ejemplo, nunca había visto a, ¿cómo se llamaba ah, aquí, ¿Mila? Hagi? Nunca no habían visto ningún partido, pensaban que no tocaba prepararse viendo los otros equipos, sino que George llegaba a Hagi. Colombia y todos se iban a George morir del Hagi. susto y tome, nos metieron como, nos bailaron por no haberse preparado pensando en los contrincantes. Y el un gol de rumano 35 metros con el a ángulo Córdoba, cambiado. a Sí, Córdoba. 3-1 perdimos ese partido con Rumania. Bueno, y avanzamos. Mundial del 98 Francia, ahí todavía está Colombia. Un papel mediocre. Me acuerdo un gol de Pero hubo Leider gol del Calimeño. Leider Calimeño preciado, ¿no? Sí, el único gol de Colombia lo El hace único Leider. gol que hizo Colombia en ese mundial. Lo contra hace Túnez. Leider. Contra ¿Contra Túnez? Túnez, correcto. Ahí Sí, empezó como el declive de la selección y tuvimos una Mm, temporada triste porque pasamos de las glorias a las tristezas. así es. así es, tan tristezas que no volvimos a un mundial sino hasta el 2014 en Brasil, imagínense. Todo el tiempo que pasó entre un ¿Cuánto mundial. dejamos de ir? ¿A 3 mundiales o a dos? A dos. Mire, no fuimos a ese mundial. Yo digo De Corea a Japón. el mundial que nunca existió, el de Corea y Japón, porque con esos horarios, yo la Sí. verdad veía esos partidos entregado ¿Y el al de Camerún? mismísimo sueño. Corea, Japón. El Pero otro, no fue en un Eh, mundial. Oigan, ¿se acuerdan que un jugador de Camerún jugando contra Colombia, pero eso fue en un mundial o fue en un amistoso? Mila, que le quitó el balón a Higuita. No, el que se desmayó y se murió. Ah, pues pucha, fue en otro partido. Pero eso no fue el mundial, ¿no es cierto? Fue un No, fue en amistoso. otro partido. Un Iluminado, amistoso, ¿usted se creo. acuerda del mundial Japón-Corea o le No, ese pasó lo lo tengo mismo que a borrado mí? yo. Ese yo lo ¿Ah? tengo borrado. Cierto que el mundial estás como borrado de la Sí, no, cabeza, no, ¿no? no. Ese Ese lo lo ganó tengo. Brasil, ¿no? Brasil. Lo único que Sí, me como a acuerda las 4 de la mañana hora Colombia. Lo Con uno de único los que me mejores. acuerdo es que nos levantamos esa mañana y nos fuimos para un sitio a desayunar, creo que estábamos los tres, ¿no? ¿Cierto? Sí, Usted estaba, ¿no? sí, sí. Iluminado. Sí, ¿Te sí. acuerdas? Que nos Fuimos a fuimos por desayunar allá, ahí a las 100 con séptima, bajito de la séptima. exacto, un desayunadero como a las 5 de la mañana para ver la bendita final. Brasil le ganó a Alemania 2-1 del Con, gordo, Con Navallo, el gordo con Ronaldo, Ronaldo. pues Ronario, un Que monstruo, un tenía Romaldo. la monstruo. rodilla rota. Claro, pero un monstruo, uno de los mejores jugadores que ha Ah, pasado por el fútbol de los brasilero. mejores del mundo, de De los los cinco, mejores. Bueno, del top 5. Sí, bueno, claro. señores, esto se nos está yendo. Va a tocar hacer un salto a este mundial, a ver Pero si venga, hablamos un o poquito. hacemos bueno, sí. O tocaría hacer dos programas porque Hacemos dos programas va a Un porque tocar alargue, hacer, para no va dar a saltos tocar, históricos tan va a un grandes. tocar alargue. hacer dos programas, sí, Tiempo alargue. extra. Sí, sí, Bueno, muy bien, entonces llegamos al Mundial de Alemania 2006, un mundial ahí como perdido también en la historia, como ¿no? chimbo, como sin gracia, sin fuerza. Ese mundial lo gana Italia. Italia en Italia, penaltis.
La Con Italia el que ha cabezazo que le ganado, metió Zidane a Materazzi. la Italia Sí, que ha ganado 4 mundiales y que sin embargo aquí el maestro considera un futbolito de pipiripao. Ah, un futbolito de pipiripao hace mucho 4 tiempo. copas del mundo. Uno de los pero mejores sí, pero uniformes, uno de los uniformes más bonitos de los mundiales, pues. ¿Italia? Sí, a mí el uniforme italiano me parece Sí, un diseño elegante, muy, lindo, muy elegante, lindo. es un lindo. azul celeste precioso. Sí. Gran uniforme. Que me evoca otro equipo, pero bueno, no No, 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 mezclemos con este lo sí es local. bonito. El otro es un Ah, a la azulito Lazio, ahí. supongo que a la Lazio. El otro es un azulito cachaco ahí medio maluco. Bueno, oiga, No, lo llegamos ganó a Alemania y le ganó la final ¿a quién? A Francia, ¿no fue? Alemania. No, Ah, A no, no, lo Francia. ganó. Francia. No, lo No, ganó no, no. Italia, lo ganó Argentina, Italia, lo ganó Italia, se lo ganó a a Francia la Francia. final, en Ah, sí, a penaltis. Francia. Sí, Sí, fue correcto. cuando Zidane le metió el cabezazo a Materazzi Claro que la embarró ahí Zidane porque y lo estaba jugando mucho expulsaron. mejor Francia. Yo iba por Francia. Ustedes saben que yo soy fanático de Francia. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea. Al Le Bleu. Alele Bleu, desde el equipo Monsieur de Guadrón, Platini. Monsieur Iluminado, Monsieur Maestro. Oiga, Pero ahí usted tapaba sabiendo Fabián hablar Barthez, alemán, Fabián Barthez, Sí, Fabián Barthez. sí. Barthe, usted sabiendo hablar alemán iluminado, ¿no ha tenido alguna tendencia a ser hincha de Alemania? No se Pues la hombre, sí, conozco, a la mí, verdad. sabe que a mí siempre me han gustado los equipos bien armados, serios y tradicionales. Y Alemania me parece que dentro de su rol de equipo demoledor de los Panzer, me gusta eso. A mí me gusta cómo salen a demoler al rival sin contemplaciones y al que se deja le meten 6 o si le pueden meter 7 se los meten. Como Acuérdese a dirían, Brasil. Sí, claro. claro, el 7-3 a Brasil en el Mundial de Brasil, ¿no? La peor humillación de todos los tiempos para un equipo local y nada más y nada más que Brasil. 7, 7-1, perdón. 7-3 fue Santa Fe a Millonarios. Bueno, No, pero lo local no entraba ahí. un Si o no, pequeño, No, pero maestro, que a hoy mí no Alemania hablamos de lo siempre me ha local. gustado. un Durante mucho pequeño, tiempo me gustaba más un que pequeño cualquier otro paréntesis. equipo. Y el uniforme ¿Alemania? también es una belleza. El uniforme Eh, alemán pero es con la una belleza. pantaloneta negra, que no se lo tiren, que Ah, lo sí, dejen claro. quietico. Sí, Quietico ese quieto, quieto, uniforme. tradicional. Divino, divino, espectacular ese uniforme de Y Alemania. el himno nacional alemán es una belleza también. Bueno, y la marsellesa francesa, que es una locura. Eso es Ah, claro, sí, también. de Pero es razón que que, no olviden que nosotros crecimos viendo en el Canal 11 de su época a fútbol alemán, que era Sí. lo único que nos pasaban. Claro. ¡ho! ¡Hea, hea, Sí, sí, he! Pa, 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 ram, pam, pa. Claro, la Bundesliga, narrada Cuando por Esa el jugaba literal, gran Andrés Karl-Heinz Salcedo. Rummenigge Caperucita Claro. Roja Caperucita Karl-Heinz Rummenigge, y Migajita Libarski. Libaski. Pierre Libaski, que nos Claro. hizo daño, Oiga, ¿no? y después Claro. nos veíamos porque el padrino, Ah, fútbol Piedrahíta, brasilero. fútbol de Brasil y era el Flamengo, ahí en el Maracaná, el Flamengo de Zico, una locura esa vaina. El Alberto Piedrahíta Pacheco. Bueno, Sí. señores, vamos a hacer otro programa porque hay mucho tema por delante. Faltaron los pronósticos del Mundial. Pues quedamos en el 10, más o menos, en el Entonces, 2010. les propongo, no sé si esta semana rematamos con este programa y nos ponemos de acuerdo. ¿Y por qué Por no lo seguimos de ahora, largo? no, O porque bueno, ya, O Sí, sí, hagamos un hablemos break. otro día esta semana, sí. no, Bueno, es miércoles. que listo. ya nos cortan aquí la grabación, hermano. Es que aquí no hay presupuesto. Pero pero es que vuelve y se entra al mismo link. En otros lados hay mucha plata, hermano. Aquí no Oiga, hay pero presupuesto. venga, compañeros, hagamos un descanso de 5 minutos y retomamos para llegar y dejar el programa empatar con el 26. De un Bueno, por solo ahora bolón. despidámonos. Es que lo cierto es que ya estamos Des- muy viejos, entonces hemos visto muchos bueno, mundiales, ¿no? chao, despidámonos mientras decidimos qué hacer. Don Listo. Juan, Monsieur Iluminado, Oh, Don Juan, guau. Monsieur Maestro, Don Juan, Monsieur Sensei Cuatrón. Bye, chao, gracias. Ya hablamos entonces. Chao.